Bienvenidos a este subprograma Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es realmente un placer recibir el día de hoy a este abogado joven, dinámico, inteligente, Adrián Ojeda Cuevas, un abogado egresado de la Libre de Derecho, con mención honorífica, con una maestría en Derecho Americano en la Universidad de Boston, pero además alguien que ha destacado en las asociaciones más reconocidas de nuestro país, ha sido presidente del Consejo Directivo Nacional de ANADE durante el periodo 19-20 y fue consejero del Consejo General de la Abogacía y también, por supuesto, es miembro activo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, de la Barra Internacional de Abogados y de la Unión Internacional de Abogados. Es un especialista en el derecho al entretenimiento y como tal, pues ha asesorado en múltiples producciones, pues nada menos como la de James Bond, Spectre, Godzilla, Luis Miguel, la serie, en Narcos México, El baile de los 41, Vallarta y bueno, que viva México, entre muchísimas otras más. Nada más por mencionar algunas. Entonces, para nosotros es un gusto, un enorme placer escuchar todo este entramado que hay desde el punto de vista legal atrás de cada película, de cada serie de televisión, de cada cuestión que se refiere al entretenimiento y que finalmente no nos imaginamos todo el trabajo jurídico que esto genera. Bienvenido, bienvenido, Adrián. Es un placer, un verdadero placer tenerte en este programa. Adrián Ojeda Cuevas, abogado egresado con mención honorífica de la Escuela Libre de Derecho en 1999. Cursó la maestría en Derecho Americano en la Universidad de Boston, de la cual se graduó con honores en 2002. Socio director de Ojeda y Asociados, despacho de abogados fundado en 1968. Es especialista en Derecho del Entretenimiento y como tal ha asesorado a múltiples producciones como James Bond Spectre, Godzilla, Luis Miguel la serie, Narcos México, El baile de los 41, El caso Casés Vallarta y Que viva México. Fungió como presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, ANADE, durante los años 2019 y 2020 y fue consejero del Consejo General de la Abogacía Mexicana. Es miembro activo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de la Barra Internacional de Abogados y de la Unión Internacional de Abogados. Pues estamos de plácemes el día de hoy, como hemos escuchado, nuestro invitado de honor es todo un personaje, un joven abogado dinámico, inteligente, emprendedor, que se ha dedicado a materias muy novedosas, que bueno, hoy quizás estamos acostumbrados a ver una serie de televisión, una serie en Netflix, en diferentes plataformas, en Amazon, en muchos lados. Y bueno, pensamos que especialmente para los jóvenes, para las generaciones de esta época, es muy importante saber que detrás de todo esto que vemos en la televisión, pues con muchísimo contenido, con una amplitud enorme de contenido, pues no siempre nos detenemos a pensar todo el trabajo que en el aspecto legal se realiza en este tipo de grabaciones. Y esto es lo que ahora está tomando un auge impresionante, lo que denominamos o que se denomina el derecho del entretenimiento. ¿Y quién mejor para platicarnos de un tema de esta naturaleza, quien se dedica a esto en un programa que hemos denominado El abogado detrás de las cámaras de películas y series de televisión? Es para nosotros de veras un verdadero honor, un placer tener a Adrián Ojeda Cuevas para que nos platique de este derecho pues tan novedoso, pero sobre todo tan interesante y tan actual. Bienvenido, Ojeda. Adrián, mil gracias por todo, mil gracias por estar con nosotros en esta ocasión, mil gracias por aceptar la invitación.
invitación. Un placer tenerte en este programa. Querida ministra, muchísimas gracias a ti y a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de la cual, por cierto, soy miembro desde hace más de 20 años, por la invitación aquí a tu programa. El honor es para mí, para todos los que estamos aquí semana con semana en tu programa. Y me resultaba gracioso que ahora se inviertan los papeles, porque estos próximos minutos te tocará a ti, querida ministra, hacer las preguntas y a mí responderlas, cuando tradicionalmente siempre era al revés. Yo era el que hacía las preguntas y tú las respondías, así que no te garantizo que vaya yo a respetar el orden de los factores, así que a lo mejor regresaré un par de preguntas durante el desarrollo del programa para que estés preparada. Lo que tú quieras, finalmente es tu programa y además el experto en la materia, por supuesto que eres tú. Pero bueno, para ir entrando en materia, porque además el tiempo se nos va como agua, empezamos a tocar un tema y bueno, tú sabes que es algo que nos apasiona y de repente no nos damos cuenta de que el tiempo transcurrió. Yo, en primer lugar, te quiero preguntar. Hablando del derecho al entretenimiento, ¿qué es el derecho al entretenimiento? ¿Cómo lo defines? Pues mira, Margarita, sin ponerme muy teórico y para todos los abogadas y abogados puristas que nos están escuchando, no quisiera etiquetarla yo como una rama del derecho porque sé que requiere una serie de características que sinceramente no he analizado en la vorágine que es este ejercicio profesional asesorando a películas, series. No me he sentado a hacer un alto en el camino para decir, ¿es realmente una rama o no es una rama? Entonces, basta decir con que es una práctica del derecho, una especialización dentro del ejercicio profesional que tenemos las abogadas y los abogados, cuyo aspecto es el estudio y la asesoría de los temas legales de las actividades recreativas del ser humano. Y menciono algunas, no es la lista completa, pero algunas de estas actividades es la música, teatro, presentaciones en vivo como conciertos, videojuegos y desde luego las obras audiovisuales como películas, documentales y series de televisión, que es el tema central que discutiremos el día de hoy, que es la práctica profesional que desde hace pues ya cerca de 15 años llevo en una de las prácticas profesionales, porque afortunadamente mi ejercicio profesional ha sido muy diverso y eso me ha permitido reinventarme varias veces, pero en los últimos 15 años ha sido con un enfoque en estos temas del derecho del entretenimiento. No, bueno, de un derecho yo te diría muy novedoso, muy, muy novedoso, porque pues sí, todos estamos acostumbrados y además nos recomendamos películas, series, conciertos. Los niños, bueno, son expertos en videojuegos, pero de veras, no, yo no me había puesto a pensar hasta que platicamos en el planteamiento de este programa, pues que sí, detrás de todo esto hay un gran trabajo jurídico. Y bueno, un trabajo muy interesante, un trabajo muy, pues sobre todo de avanzada, diría yo, y es la señal cómo el derecho va detrás de los avances tecnológicos, porque hace poco tiempo pues hablábamos de el videocentro, del blockbuster, y hoy están en el olvido, prácticamente. La pregunta, Adrián, es, ¿cómo llegas a esta materia? ¿Cómo te nace el trabajar en esto que pues para mí resulta ser algo totalmente novedoso? Pues, ministra, esta respuesta nos daría para hacer o un episodio o hasta una serie completa, pero voy a tratar de resumirla porque también tiene ya muchos años, pero me encanta platicarlo y sobre todo a los estudiantes que nos están escuchando, pero no es exclusivo para ellos, para cualquier abogada o abogado, porque mi historia de cómo llegué a dedicarme a esta materia hoy tan en boga, tan sexy, porque todo mundo, todos los estudiantes cuando vamos quieren inmediatamente, llegan todos a decir, licenciado, puedo, quiero, amo. Pues mi historia puede ser la historia de cualquiera de estos estudiantes o abogados que nos están escuchando.
Y me voy a remontar, querida Margarita, al 2003, cuando estaban grabando la película de Troya. Ah, Posiblemente la recuerdes con Brad Pitt, que se grabó en Los Cabos. una superproducción, sí, sí. Una superproducción, y estamos hablando de hace 21 años, ¿cómo pasa el tiempo? Hace 21 años estaban grabando Troya y cuenta la leyenda que el director, un director muy famoso, Scott, creo que se apellidaba, o se apellida, sale para grabar las últimas escenas de la batalla campal y ve a sus extras. Eran extras de todo un poco, principalmente mexicanos, pero también, como estaban grabando allá en Los Cabos, americanos. Ve a sus extras y dice el director, no me gustan, no parecen griegos, no quiero, y es algo que los directores, especialmente los productores de las obras audiovisuales, pero especialmente los directores que son esos personas que le imprimen la creatividad a la producción audiovisual, que buscan darle el mayor realismo a sus obras. Y dice este director muy estricto, yo quiero griegos para mi batalla campal de Troya. Así que quítenme estos 200 extras y consíganme 200 griegos. Y entonces la producción, que es lo que hacen los productores de cine, de televisión, reúnen todos los ingredientes, todo, imaginemos que es una gran ensalada, y ellos reúnen todos, a la lechuga, el jitomate, y parte de eso son los recursos económicos, parte de eso son los asesores legales, las cámaras, las luces, las locaciones. Eso es lo que hace el productor. Entonces, les explota el gran problema a los productores de Troya y se dan a la tarea de tratar de conseguir de un día para otro 200 griegos. ¿Y por qué de un día para otro? Porque ya estaba todo listo, las playas con las iluminaciones, con las cámaras, y cada día es un día más de renta de locaciones, un día más de todo el personal involucrado en la producción, de los equipos, de los permisos de filmaciones. Entonces, corren por el mundo y logran encontrar 200 búlgaros, no encontraron 200 griegos, 200 búlgaros para que vinieran a grabar esa escena final. Pero el gran problema que se enfrentan en ese momento es que necesitaban todos ellos sus FM3, ¿se acuerda, querida Margarita? Los que se necesitaban FM3 para venir a hacer cualquier actividad en los extranjeros. El Ellos permiso estaban dispuestos, migratorio, sí. ellos estaban dispuestos a venir, pero no necesitaban los permisos migratorios. O sea, Entonces, no estaban radicados en México, no se no, encontraban. O sea, los traían de Bulgaria. estaban en Bulgaria porque el director quería griegos y aceptó los vecinos cercanos de Grecia. Y entonces va una pobre asistente de producción que le toca la mala suerte que la manden al Instituto Nacional de Migración, no por el Instituto Nacional de Migración, nada más que imagínense el reto de conseguir 200 FM3 No, bueno. Y entonces está en el Instituto Nacional de Migración y empieza a exponer su caso, y obviamente la persona del instituto empieza a darle la lista de requisitos que hay que cumplir para obtener esa FM3. Y a corto, porque si no se nos va en la historia el tiempo, total que pasan los minutos y ella diciendo es que por favor ayúdeme, y es que la funcionaria diciéndole sí, pero cúmplame con todos estos requisitos, y total que casualmente, y aquí empiezan las coincidencias, destino le llamo yo, de mi vida profesional, que tenemos la fortuna de que en ese momento va pasando una abogada integrante de nuestro equipo migratorio, porque mi despacho desde hace 55 años se ha especializado en materia migratoria, esto es las ramas de especialización. Y Esa entonces, era la noticia que yo tenía, derecho así, migratorio. así es, la gran mayoría de las personas me ubica a mí y a mi despacho como abogados migratorios. Y lo hacemos muy bien desde hace muchísimos años, pero y fue gracias a eso que nos dedicamos de hacer, y lo digo con gran respeto para mí, para mi equipo y para todos los abogados migratorios, de hacer trámites migratorios. Se abre la posibilidad de entrar a una industria porque la funcionaria de migración en ese momento le dice a la productora, mira, no lo estamos entendiendo, ve con ella te va a ayudar a resolver este tema. Y entonces va el asistente de producción, se acerca con la abogada de mi equipo y le dice, oye, estamos grabando Troya, Brad Pitt, nos urge, se están perdiendo millones, por favor, ayuda.
la abogada toma en ese momento el celular, me habla y me dice, Adrián, tengo aquí a una loca productora que dice que necesita 200 permisos de un día para otro, que Brad Pitt, que Troya. Y dije, pues déjame checar, vamos a ver. Y mi señora madre, que era abogada, que en paz descanse, ella fue quien abrió el área migratoria, me cruzo a su oficina, aquí al ladito donde estamos, y voy y le digo, Amalia, nos están solicitando 200 permisos, Brad Pitt, Troya, Los Cabos. Como era ella, dice, sí, ella era la cabeza del área migratoria, ella formó varias generaciones de abogados migratorios, dice, sí lo conseguimos. Y agarra su bolsa, se va al Instituto Nacional de Migración, hace antesala durante varias horas, la recibe el comisionado y una vez que le abrían la puerta, ella era imparable y logra convencer, fíjense, Denisa, estamos hablando del 2013, la importancia que tenía la producción audiovisual en México y cómo podía ser un imán para traer la grabación de películas y series. En ese entonces existían las series, pero películas a México. Y el comisionado, no recuerdo su nombre, pero también con una gran visión, dice, apoyemos. Y entonces se pone a trabajar el Instituto Nacional de Migración a marchas forzadas y logramos obtener los 200 permisos, las 200 FM3 de los búlgaros en un plazo cortísimo. Y esa fue nuestra puerta de entrada, y hago énfasis, haciendo trámites migratorios, que cuando hablamos con los abogados constitucionalistas, con el debido respeto de interlocutor aquí, con los litigantes, con los penalistas, con los corporativistas, trámites migratorios, pues fue gracias a esos trámites migratorios que hacemos todos los días, que toda producción que empezó a venir a México buscaba a la licenciada Amalia Cuevas para que le hiciera las FM3 de los extranjeros. Pues es que funcionó casi de forma mágica para conseguir de inmediato sus permisos. Yo creo que no cualquiera. No cualquiera, pero el Instituto Nacional de Migración, como muchos de los funcionarios federales y estatales, cuando uno logra explicar, justificar, motivar, generalmente hay excepciones como en todo, y no me meteré en ese terreno complicado, pero sí hay buenos funcionarios, lo ha sabido y lo seguirá habiendo en nuestro país, como Claro. usted, querida ministra, que saben escuchar a los usuarios de los servicios, y así Y fue. sobre todo con sentido común, o sea, no burocratizados, ¿no? De entender realmente la magnitud de una labor de esa naturaleza, ¿no? Y de una solicitud de esa naturaleza. Sí, sí, me queda clarísimo. Así lo entendió el Instituto Nacional de Migración, nos dio los permisos y después de Troya vinieron Hombre en Llamas, Bandidas, La Leyenda del Zorro y todas buscándonos para la parte migratoria. Hasta que un No, pues día, películas muy conocidas y muy taquilleras. sí, todas ellas, hasta que un día otro asistente de producción en ese entonces me pregunta y me dice, oye Adrián, además de eso migratorio, ustedes son abogados, ¿verdad? Como si fueran dos cosas separadas. Digo, sí. Dice, ¿me puedes ayudar a revisar este contrato? Vamos a rentar un estacionamiento para estacionar los coches y los trailers. Y era un contrato sencillo de arrendamiento, lo revisamos porque además de nuestra práctica migratoria tenemos esa práctica contractual corporativa general. Y, oh sorpresa, que unos meses después, ese mismo asistente de producción se hace amigo de Mel Gibson en la grabación de Apocalipto y Mel Gibson lo invita a grabar juntos y a que produzca su primera película que se llamó Get the Gringo, que se grabó en Perote, con Mel Gibson. Y entonces, esa persona que hasta la fecha sigue siendo nuestro cliente, que se llama Stacy Persky, Stacy se volteó y me dice, Adrián, pues además de los migratorio, ayúdenos con todo lo legal de la producción. ¡Wow! Y ahí, efectivamente, Margarita, sentí un hoyo en el estómago enorme porque, pues, sonaba increíble, pero, pues, no sabíamos de qué estábamos hablando. Y entonces, con mucha transparencia, presentar esa oportunidad, y siguen ahí las reflexiones en torno, especialmente para las abogadas y los abogados jóvenes, presentar la oportunidad, lo valoramos con mucho cuidado aquí en el despacho y llegamos a la conclusión de que sí podíamos hacerlo, que no, nos iba a costar trabajo, pero que podíamos hacerlo. Y así se lo dijimos a Stacy. No tenemos experiencia, pero si tú nos das la oportunidad, nos ponemos a estudiar, preguntamos
y sacamos adelante la película. Y nos dio la oportunidad, ministra, nos dio la oportunidad, y como muchas cosas en la vida, bastó que llegara la primera, así como llegaron las primeras visas para Troya, o las primeras FM3 para Troya, y de ahí llegaron todas las producciones, pues llegó nuestra primera película que asesoramos. Sufrimos, porque no era nuestra materia, pero aprendimos con humildad, preguntamos, estudiamos, y de ahí llegó la siguiente, que fue precisamente también con Stacy Persky, una con Matt Damon que se llamó Elysium, y de ahí nos recomienda a Stacy con otra querida clienta y gran amiga, Sandra Solares, y hace Point Break, y de ahí llega nuestra primera serie, una de zombies que se llamó Fear the Walking Dead, de estos zombies, buenísima, así entramos a la primera serie. Y así es Pero como... veo que has asesorado series importantísimas. Bueno, la película de James Bond, veo que tú también estuviste en ese asesoramiento y en varias series que, bueno, para todos nosotros son muy conocidas. Y que la de, ¿cómo se llamó? La de Narcos, que ha sido famosísima. Creo que hasta en Godzilla has estado. Así es, Este, así es. Y de todas podríamos contar anécdotas de pero ya que mencionas, déjame hacer bueno, no es paréntesis, pero contar, porque eso nos permite ir platicando ahora a nuestra audiencia qué hace este abogado de entretenimiento, porque ya Sí, dijimos que... a mí sería muy importante que nos comentaras, para mí sería muy importante que nos comentaras qué hace el abogado o el asesor legal de películas en el día a día, de películas y series. Empiezo con una anécdota para no perder el rating de tu programa, que siempre es altísimo, para de irlo aterrizando poco a poco. Hablando precisamente de James Bond, se acordarán todos ustedes de esa secuencia del inicio de la película que se graba en el centro histórico, y donde entra James Bond a los diferentes edificios, destruye no sé cuántos edificios, se cae la fachada, y después llega con su chica James Bond, y lo digo así porque así se les conoce, no, Sí, sí, siendo muy sí. respetuoso, pero llega a su cita que tenía programada. Y parte de lo que hacemos es la negociación de las locaciones. Para poder grabar en todos estos edificios del centro histórico, hubo que obtener la autorización de los propietarios, pero más que los propietarios, o además de los propietarios, de los usuarios. Le digo así usuarios porque no todas las personas que habitan esos edificios, o por lo menos en ese entonces, son arrendatarios. Hay los que sí tienen su contrato de arrendamiento, pero hay otros que tienen esquemas de uso un poco menos formales. Y entonces la producción de James Bond era una producción inglesa. Los productores ingleses nos exigían que todos aquellos propietarios y usuarios de los edificios que se iban a grabar firmaran el contrato de locación donde autorizaban que apareciera el uso, la fachada, que usáramos, que entráramos, que metiéramos equipo y que aparecieran fachadas, y que si íbamos a entrar a ciertos departamentos, unidades, lo que aparece atrás, que es propiedad de esos usuarios, nos dieran su autorización. Y entonces, querida ministra, fue todo un reto el convocar a estas asambleas de condóminos, que no son condominios formalmente hablando, son asambleas de ocupantes, de usuarios, de arrendatarios, y era irse a meter al centro histórico a las 8 de la noche en el lobby o en la calle y explicarles un contrato complejo de uso de locación, porque al estilo anglosajón tiene esas cláusulas que usted conoce, donde además de que conjugan todos los verbos conjugables y los ponen en gerundio, pasado y presente, a doble columna, y entonces explicarles y pedirles a todos su firma, pues fue reto enorme. Y pues después de varios días o varias noches de estarnos reuniendo con todos ellos, logramos conseguir la firma de prácticamente todos los ocupantes y usuarios de los edificios que se utilizaron. Y si es difícil cuando llega uno y le dice, oye, querido propietario del edificio, te voy a tirar la fachada
y te prometo que te la voy a reconstruir, te la voy a dejar más bonita. Ah, ¿la tiraban de veras? No, ¿No pero acción? sí tenía, o sea, sí, no fueron efectos especiales, fue parte y parte. Entonces, sí hubo que poner otra fachada de frente, pero había que explicarle que fuera parte del contrato que asumía que podían existir ciertos riesgos, que el seguro de producción lo iba a cubrir, pero que confiara en nosotros que éramos gente seria. Y, y así como esa, le puedo platicar muchísimas. Me acuerdo, perdón, ya que estamos en James Bond, llamada de mi querido amigo productor, diciéndome, Adrián, me pide el director otra vez, que quitemos el asta bandera del Zócalo para la grabación del helicóptero. Entonces te quiero pedir que inicies el trámite para quitar el asta bandera. Que querido cliente, no el asta bandera, no sé si se puede o no, pero no lo vamos a poder para pasado mañana, que es cuando tú tienes que grabar. Así que, y afortunadamente no se tuvo que quitar. Y si recuerdas, está la escena en la que pelea James Bond alrededor de la bandera del Zócalo. Así que esa es una parte de lo que hacemos. Estoy ya hablando cuando estamos en la fase de grabación, pero antes de llegar a la fase de grabación, hay mucho trabajo previo que le llamamos en la industria en una fase de desarrollo o de preproducción, que es cuando surge la idea que queremos poner en pantalla. Y las ideas como tal, usted lo sabe perfectamente, no son protegidas en México por el derecho de autor, la idea como tal. Es hasta que está plasmada en un soporte material que adquiere protección. Pero la idea como tal no, entonces sale y nos reunimos ahorita y podemos decir, querida ministra, ¿y si hacemos su bioserie? Porque su historia es apasionante, la conozco perfectamente y es así digna de una bioserie, contar su historia. Y entonces esa idea empieza a darle poco a poco forma a estos productores que son, como decía yo anteriormente, los que integran todos los elementos para hacer la obra audiovisual. Y entonces aparecen los guionistas, escritores, a quienes vamos a contratar para que nos empiecen a plasmar esa idea, nos la aterricen en lo que se le llama en la industria la Biblia, que es un resumen ejecutivo de qué va a ir la película o la serie. Y entonces ahí entramos a los abogados. Primero, nos vamos a acercar con Margarita Luna Ramos para firmar un contrato en donde Margarita Luna Ramos nos va a prestar servicios de consultoría para darnos los elementos esenciales de su vida que no son del dominio público para que podamos hacer la bioserie. Entonces ahí redactamos el contrato con la persona que nos aporta elementos de su vida personal para hacer la serie. Contratamos a los escritores y vaya que son difíciles los escritores porque como saben leer, saben escribir muy bien, pues son de los que leen cada coma del contrato y nos corrigen las comas y los gerundios del contrato. Entonces son contratos difíciles y son gente muy preparada, muy capaz. Y después, en esa primera fase, empezamos a leer los primeros guiones y hacemos esa revisión para poder empezar a decir qué puede y qué no puede aparecer en pantalla en una especie de comparación entre lo que es el derecho a la información, libertad de expresión, y también dónde está la línea del derecho a la privacidad, igualmente protegido en nuestro derecho mexicano. Y ahí empezamos los abogados a leer guiones y a subrayar y a sentarnos y proponer cambios cuando, en nuestra opinión, se está cruzando esa línea y estamos invadiendo el derecho a la privacidad ya no protegidos por este derecho de información o la libertad de expresión. Y a veces vienen negociaciones durísimas y cambios que nos piden los directores, los escritores, o que pedimos nosotros a ellos y que no los quieren hacer porque quieren mantener su idea original y nos damos buenos agarrones. Así que ese No, es... yo creo que es interesantísimo, sobre todo por la protección, pues en un momento dado, a que los acuerdos sean de tal manera
pues, que queden satisfechas ambas partes y que no corran ningún riesgo. No, bueno, tendríamos para platicar no sé cuántos programas, nada más con que nos platicaras de cada serie o de cada película que han hecho, pero bueno, el tiempo se nos va como agua. Yo no quisiera dejar terminar el programa sin que nos platiques cuáles son los principales retos, que tienes como abogado del entretenimiento en esta maraña de actos legales y jurídicos que en un momento dado tienen que desarrollar, no solamente con las personas a las quienes les prestas tus servicios, sino con todas aquellas que están involucradas en una producción. Yo te contestaría, ministra, que la asesoría a una producción audiovisual es muy parecida a la asesoría a una empresa. Nada más que tiene el gran reto, y como referencia para explicar a lo que me refiero, es una película se graba aproximadamente entre 6 y 8 semanas. Así de breve es, son 8 semanas, son 2 meses, escasos 2 meses, los que dura la grabación, y eso ya son las películas de gran envergadura. Entonces, la preparación para llegar a esas 8 semanas también dura un equivalente de 8 semanas. Entonces estamos hablando de una gran empresa que contrata cientos de personas, que invierte millones de pesos y a veces de De dólares dólares, también. sí. Como dato, una película nacional mexicana como las que vemos en el cine, que van al cine, tiene un costo de alrededor de 50 millones de pesos. Es muchísimo dinero. Mucho. Entonces, son empresas que llegan, invierten grandes cantidades de dinero en un periodo muy corto. Y entonces tienen las mismas necesidades que cualquier otra empresa. Las mismitas, corporativas, laborales, de poderes fiscales, de seguridad social, contractuales, de privacidad de datos, todas las que podíamos hacer así el checklist enorme de obligaciones de las empresas. El gran reto aquí es hacerlo todo en 4 meses, porque se graba y desaparece el proyecto. No necesariamente la empresa, pero deja de operar porque ya tiene su producto y pasa a una etapa de postproducción. Entonces, el principal reto de la asesoría legal a las películas, series de televisión, es la celeridad con la que se mueve todo, la demanda, y se necesita tener la piel muy gruesa y saber que durante esas temporadas uno recibe llamadas a todas horas, sábados, domingos, para resolver los problemas, como lo de los búlgaros que platicábamos, que es uno de los muchos requisitos que hay que cumplir para producir los permisos migratorios cuando son pagados los extranjeros en México. Entonces, ese es el principal reto, la celeridad y la velocidad con la que hay que asesorar. Y en la parte de fondo, pues sí, los principales temas que más horas hemos dedicado a estudiar y a analizar internamente para emitir una opinión es respecto a ese balance que usted conoce muy bien, que gracias a esa jurisprudencia que abrió importantísima para nuestra práctica profesional, la jurisprudencia 80/2019, que habla y sopesa el tema de la libertad de expresión, el derecho a la información frente a temas de interés público, el concepto de malicia efectiva, cuando uno es responsable de difundir información que no necesariamente es apegada a la realidad. En fin, esa jurisprudencia que ameritaría un programa para lo cual yo podría poner, ahí sí le cambio, por eso le adelantaba, te cambiaría, Margarita, que lo hagamos a la inversa y traigamos aquí un gran constitucionalista, a ti como ministra del retiro de la Suprema Corte, hablemos de esta jurisprudencia. Pero es cuando vamos a tocar los temas de personas reales, personas vivas, y que lo vamos a hacer sin su participación en la serie. La historia de las personas en México no está protegida, la historia como tal. La historia de Margarita Luna Ramos, de Adrián Ojeda, de Vicente Fernández o de Luis Miguel no está protegida como tal. El cómo la
proyectamos o la representamos cuando esté en un soporte material, esa es otra historia y desde luego que está protegida. Pero la historia como tal, todos podemos contar o cualquier persona puede contar la historia, pero respetando ese derecho a la privacidad. Sí. Pero por el otro lado, tenemos y así le decimos aquí en el despacho, manto sagrado de la libertad de expresión, donde lo decías tú correctamente al inicio del programa, estas plataformas tradicionales, televisión y cine, pero ahora las plataformas de streaming se han convertido en un medio de difusión de información importantísimo, que inclusive las nuevas generaciones, se habla de mis hijos de 16, 14 y 12 años, hasta hace poquito descubrieron lo que son los comerciales en la televisión abierta. No habían visto en su vida televisión abierta porque nacieron ya con las plataformas y nunca había necesidad de verlo. Estaban sorprendidos y extasiados con ver los comerciales que había en su abierta. Pero para ellos ese es su medio de difusión, YouTube, redes sociales. Claro. Por lo tanto, en mi opinión, requiere estas plataformas de streaming una protección similar a los medios tradicionales de comunicación como periódicos y televisión abierta y por lo tanto hay esa protección importante de la libertad de expresión. Entonces, ¿dónde trazar la línea? Es Es de difícil. los retos y de las Yo- complejidades mayores sí. que nos enfrentamos. Yo creo que, bueno, si tú me lo permites, trataría de comprometerte para un programa posterior, porque sí, a mí me parece que es una jurisprudencia interesantísima y que sobre todo platicada por ti ya en casos específicos, cómo opera, cómo funciona, me encantaría, porque es un tema aparte, es otra historia, como se Es otra dice. historia. Desafortunadamente el tiempo nos gana y el programa pues prácticamente ha concluido, pero sí te pido de favor que nos aceptes otra invitación para continuar con esto. Y antes de despedirnos y de agradecerte profundamente que hayas aceptado platicar de este tema tan interesante y tan actual, yo te pediría un mensaje para nuestro público televidente. Muchísimas, muchísimas gracias, Adrián. Gracias a ti, ministra. Y creo que la moraleja de este programa sería para todas las abogadas, abogados, estudiantes de la carrera de Derecho, en la vida profesional se nos presentan oportunidades y cuando se presentan con mucha seriedad, con mucho profesionalismo y ética, pero también valor, hay que tomarlas porque eso nos permite abrir nuevas prácticas de ejercicio profesional y esa es lo que nos mantiene frescos y motivados en el transcurso de los años. Así que tómenlas con cuidado y con seriedad. Qué lindo, muchísimas, muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros y quedas invitado a un programa para dilucidar esa otra parte tan importante de la que nos has platicado y que yo estoy segurísima que a nuestro público le va a encantar. Gracias, ¿No? gracias, Adrián. Gracias. Bueno, como hemos escuchado, ha sido por demás un programa interesante, pues sobre todo de un tema actual, un tema novedoso, un tema diferente, diría yo. ¿Por qué? Porque todos estamos acostumbrados a ver películas, a ver series, a los niños a ver videojuegos, a entrar a una serie de plataformas que hoy nos resultan muy familiares, pero que hace relativamente poco tiempo no existían. Hoy vemos con toda facilidad, pues películas en Amazon, películas en Netflix, en Prime, en HBO, en Disney, en diferentes plataformas. Pero en real se han vuelto pues parte de nuestra vida, parte de nuestra forma de ser, y bueno, para las generaciones más jóvenes pues es un medio de actualización también, de aprendizaje y sobre todo de acceso a la cultura, porque así como vemos películas, también vemos espectáculos culturales, conciertos, obras, una serie de cuestiones culturales, pues que cada vez nos enriquecen más el alma y el espíritu. Y bueno, ahora vimos cómo en este mundo de contenido que recibimos en cada una de estas plataformas, pues todos los días, pues realmente hay todo un trabajo,
todo un equipo y una serie de cuestiones que nunca nos hubiéramos imaginado en cuanto a tiempos, en cuanto a duración y a esto que en la jerga jurídica se llama los famosos bomberazos que hay que resolver de inmediato. ¿Para qué? Pues para que el entretenimiento deba continuar y deba llevarse a cabo. Ha sido de veras una experiencia maravillosa y hemos pedido a al licenciado Adrián que por favor no deje de aceptar una invitación más para platicar sobre todo en estos casos concretos lo que implica el derecho a la información y lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido al respecto en esa famosa tesis 80, diagonal 2019. Será un placer volverlo a tener con nosotros y por lo pronto le agradecemos enormemente su presencia y que nos haya compartido toda esta serie de experiencias y conocimientos en un derecho tan novedoso y tan actual. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más en su programa.